chicos, exactamente dentro de 2 semanas vamos a tener una carrera con el engendro y todavía nos queda toda esta lista por terminar. Que quédate hasta el final porque vamos a terminar el engendro, lo vamos a dejar todo listo para dejarlo perfecto para las carreras. Bueno, todo esto es opcional, vamos a ver. Así que nada, vamos para allá. Primero con el soporte del escape, vamos a cortar unas chapas de ahí, vamos a poder dejar, a ver si soy capaz de dejar el depósito ya instalado hoy. Vamos allá. Y bueno, para el soporte del escape, antes tenía estas chapitas aquí puestas, que era para sujetar el filtro antiguo del motor aquel, el filtro de aire, ese que está ahí. Lo sujetaba con estas chapitas desde aquí atrás, porque no iba por aquí arriba, sino que iba por aquí abajo. Fíjense la diferencia del motor. Así que nada, ahora reutilicé esas chapitas, corté aquí, a esta lo voy a soldar del escape, por aquí, para hacer una especie de soporte que me aguante el escape ahí, aparte del tubo que lo lleva sujeto allá abajo. O sea, que vaya sujeto al chasis directamente. También aquí la parte alta, y voy a ver si hago unas pequeñitas también para sujetar el tubo este que baja ahí, porque esto va a vibrar, esto se va a menear. Entonces a ver si lo sujeto de esta propia chapa, una que venga así, una aquí, y que lleve un tornillito con una rosca ahí pequeñito así por aquí. Así ya queda sujeto de aquí, queda sujeto de arriba y ya queda sujeto el escape aquí. Vamos con eso para poder poner luego el depósito de combustible, conectar las mangueras. Y aquí tengo este botón también y este relé para poner a funcionar el ventilador del radiador de agua y el ventilador del radiador de aceite. Eso es lo que quiero dejar listo hoy, a ver si soy capaz. Hoy es miércoles y la carrera es el sábado que viene. O sea, no este que viene ahora, sino el siguiente. O sea, tengo una semana y unos cuantos días, así que debería podernos dar tiempo. Nada, vamos a hacerlo del escape y vemos cómo queda. Y bueno, ahora con este voy a hacer el soporte para el tubo, que creo que lo voy a fijar de por aquí abajito, de esta misma chapa ya. Entonces nada, voy a quitar la pintura allí, soldamos del tubo, soldamos del chasis, ya me quedaría el escape sujeto del sitio, ya listo del todo. Voy a poner el depósito y seguir adelante, así ya me queda una cosa lista. Listo el escape, soldado, todos los soportes allí, allá arriba, el escape está ready to go. Bueno chicos, ya tenemos depósito puesto, escape listo, con sus 2 soportes, y aparte ya empecé a hacer las conexiones del combustible. Ya tenemos la línea de vacío, que cuando le doy a arrancar al motor, que el motor empieza a hacer vacío, abre la llave y permite el paso del combustible. Esta es la manguera principal de combustible que va hacia el filtro y que va a los carburadores. Esta es la que viene del depósito porque tengo depósito con reserva. Bueno, en fin, tenemos un pico por donde echa gasolina hasta como cuando está por aquí, deja de echar, ya sé que estoy en la reserva y pues lo que hago es pasar la llave aquí, clac, y ya puedo empezar a utilizar eso y acordarme de que tengo que echarle ya gasolina, así como si fuera en la moto tal cual. Así que nada, me falta un poquito de manguera para terminar de dejar esto bien conectado y unas abrazaderas. Dejo todo esto bien conectado, estoy pensando en si ponerle aquí una chapa anticalórica para que no suba el calor, aunque ya aquí a esta altura del escape no está tan caliente realmente. Esto, tienes que pensar que esto se usa 15 minutos, media hora, se para y se usa, o sea, no está siempre andando. Esto va también aquí arriba, sí, lo bueno, la abrazadera, pero bueno, o sea que tengo bastante espacio todavía entre las mangueras y el escape, aparte lo dicho, esta es la parte más tal, pero bueno, igual le pongo alguna chapita por aquí, o le pongo algo justo aquí abajo, así, igual le pongo algo aquí abajo, sí, le pongo una así y así, que quede solo asomado la llave ahí, que cubra las mangueras así. Puta madre, tengo por ahí un pedazo de chapa calórica. Bueno chicos, nada, tenemos la carrera el fin de semana que viene. Hoy es viernes y las carreras son el sábado y el domingo de la semana que viene. Entonces tenemos toda esta semana para dejar esto listo, pero bueno, es lo dicho, yo esto lo hago en las noches y los fines de semana porque de resto todavía tengo que seguir trabajando, no me dedico a YouTube todavía. Que dale like y suscríbete por allá abajo para que eso pueda llegar a pasar algún día y poder trabajar todos los días estos engendros y estos proyectos y hacer unas cosas más chulas todavía. Así que nada, vamos a seguir. Aquí lo que me queda ahora es, quiero encender el motor. Entonces para poder encender el motor, lo que me falta es volver a poner el anticongelante porque antes me perdía, saqué los tubos tal. Tengo que dejar este tubo todavía fijado aquí arriba, que es lo que voy a hacer justo ahora. Voy a fijar este tubo de aquí, voy a hacer una chapita y con un tornillo y tal, que quede eso fijado, es lo único que me falta por fijar de la parte del agua. Y lo lleno de anticongelante. En principio creo que ya le quité todas las pérdidas que tenía, que eran varias,
Y nada, lo voy a llenar de deslante. Ya tiene aceite, ya redirigimos el radiador de aceite, como lo pudimos ver antes, ya lo tenemos ahí, o sea que ya por esa parte del motor estaría listo. Entonces lo que quiero es fijar eso, echarle combustible y lo encendemos. A ver cómo enciende, regulamos lo que tengamos que regular, lo dejamos encendido un ratico, enciendo los ventiladores, que también me falta terminar de conectar allá ese ventilador, ahí tengo los cables. Así que voy a hacer exactamente eso ahora para poderlo dejar llegar a temperatura, a ver que no me pierda agua y tal y no sé qué. Cuando esté todo eso listo, pues entonces vamos a fijar el baquet, hacerle los refuerzos y todo eso. En este video hoy vamos a dejar el engendro por completo listo para las carreras del fin de semana que viene y luego vamos a ver un vídeo estrenándolo y probándolo allá en las carreras. Así que ya sabes, suscríbete si no estás suscrito para que puedas ver el vídeo cuando lo estemos probando y quédate hasta el final porque vamos a ver este bicho acabado y quemando ruedas. Así que vamos allá. Bueno chicos, ya tenemos los dos ventiladores conectados, puestos en su sitio. El cableado ya ha pasado por donde tiene que ir, luego ahí va a ir la pared de fuego que es aquella que está por allá. Bueno, nada, las mangueras de los frenos, del embrague hidráulico, del aceite, todo ya bien sujeto a su sitio, el cable del acelerador que vaya lo menos trincado posible. Y nada, ahora vamos a probar cómo funcionan los ventiladores. Para eso tenemos esta hojita por aquí que vamos a probar a ver qué tan bien está el flujo del ventilador a través de lo que sería el radiador. Aquí también podemos ver ya que tenemos luz de posición de punto muerto, luz de presión de aceite. Si encendemos las luces, se enciende el high beam, y si encendemos el ventilador, se enciende el fuel, y así ya sabemos cuándo está encendido el ventilador. Qué guapo se ve ahí todo con todas las luces encendidas, ¿no? Bueno, lo dicho, los ventiladores están funcionando todos. Ahora ponemos estos aquí. Vemos cómo la chupa. Y este más todavía. Brutal. Brutal. Ah, casi. Funcionan, sopla bien. Por aquí tiene para salir y desahogar también el del radiador de aceite. Brutal, brutal. Me encanta que todo vaya ahí encendido. Muy bien. Bueno, pues ahora que ya tenemos eso listo, voy a hacer el soporte ese del radiador de ahí, perdón, de la tubería, para que ya me quede eso listo y poder meterle el agua, meterle el combustible, y ya tiene el aceite metido. Entonces lo podríamos encender y dejar encendido hasta que caliente, y cuando marque temperatura, prender los ventiladores, ver que todo trabaje correctamente. Y mientras eso pasa, pues vamos a ir arreglando aquella chapa un poco, que tengo que quitarle un poquito más allí para que no me roce la varilla del cambio y otras cosillas. Así que nada, vamos a hacerle el soporte. Muy bien, tenemos el soporte ya listo. Vamos a montarlo, echarle anticongelante y encenderlo. También vamos a escuchar por primera vez cómo suena ya con el escape por completo, porque antes lo teníamos con el escape ya a medias, ahora ya tiene la tubería entera y el, entre comillas, silencioso este que lleva aquí arriba. Así que también vamos a escuchar cómo suena ya de verdad. Bueno señores, listo. Ahí está el soporte listo. Vamos a tachar de aquí entonces. Ya, cablear ventiladores. Está listo. Fijar pared de fuego no. Ventilador de radiador de aceite fijado. Fijar tubo del agua fijado. ¿Y qué me falta por aquí? Bueno, creo que esto es todo lo que llevamos ahora. Vamos a encenderlo y a carburar. A ver qué tal. Bueno, vamos a ver cuánto le toma arrancar y cómo arranca. Ya tenemos combustible en el depósito, aceite y anticongelante. No estorba tanto. Con este termómetro vamos a medir la temperatura de cada tubo de escape, a ver que esté quemando todo correctamente. Ah, no tiene pila. Vale, ahora sí.
estos dos no están quemando. Está a 2 cilindros. ¿Lo ven, no? Vamos a ver qué pasa ahí. Pues mira, sí que estaba quemando. Pero me confundí, la bobina es aquella, la que controla 1 y 2, 3 y 4 están funcionando bien. A ver qué pasa con 1 y 2. Hemos llegado a la temperatura de trabajo y prendí los ventiladores. Vamos a ver si baja la temperatura. Estoy tratando de regular un poco esto. En pruebas aquí y ahora luego lo vamos a acelerar a ver qué tal suena. Bueno, ya está a temperatura, ya quemó un montón del aceite que me cayó encima del escape. Vamos a acelerarlo un poco para que se vea. Ya está acelerando y no estoy grabando y... Bueno, todo el humo es del aceite que le cayó al tubo de escape. Epa. Todo ese humo es del aceite que le cayó al tubo de escape y ahora se está quemando y bueno, lo voy a dejar salir, voy a abrirme un poco mejor la puerta porque si no me asfixio aquí. Bueno, ya apagué, ya controlé, ya vi que están los niveles todo correcto, el agua ya circuló. Ahora vamos a tratar de carburar esto un poco. Para eso tenemos estos relojes aquí que se los vamos a conectar uno a cada carburador y vamos a ir ajustándolos poco a poco. Ya lo había hecho en el video anterior, pero ahora que tenemos el buggy a temperatura y tal, ahora lo vamos a dejar fino fino. Aparte, los relojes no estaban bien. Este, si nos damos cuenta, está un poco más arriba del cero que por ejemplo este que está ahí en todo el medio. Y este no, entonces ya por ahí estamos midiendo mal. Se mide en la lectura interior. Queremos por ahí por 200, creo que es lo que queremos, más o menos en que tengamos en todo. Vamos a ver. Pero en fin, este tenemos que bajarlo un poquito, este también, este está en 0 clavado parece, y este también está en 0 clavado. Entonces vamos a ajustar los relojes bien, conectamos todo, encendemos y vemos qué es lo que, cómo se hace. Bueno, ya lo tenemos aquí en 0 clavados, y entonces ahora lo que vamos a hacer es conectar los puertos de vacío que trae cada carburador, que son estos, todas estas mangueritas, y de esa manera pues vamos a poder medirlos y ir ajustando con estos tornillos que tenemos por aquí. Ajustamos la mariposa para ajustar estos dos, luego con este ajustamos estos dos y luego con esto ajustamos los 4 juntos. Pero ya tenemos también temperaturas de escape bastante similares, 200 grados, 250, aquí tenemos un poco más, 300, 270 y 235. Hay que subir un pelito de este más. O bueno, más bien voy a bajar un pelín este. Bueno, las mangueras del radiador de aceite, les hice esa chapita ahí que cubre todo hasta aquí y así no toca las mangueras del escape directamente, sino que tiene esa chapita calórica ahí.
Está apenas puesta, agarrada de las mangueras, así que, bueno, por lo menos algo en vez de nada va mejor. Vamos a hacer la pared de fuego, ponemos eso allí y voy a sacar esta bujía todavía a ver qué es lo que está pasando ahí, a ver si tiene el gap muy cerrado o algo, porque, no sé, va bien, pero este cilindro creo que le falta chispa o le falta algo. Bueno, parece que está entonado. Vamos a escuchar cómo acelera ahora sí. No pierde absolutamente nada, así que brutal. Vamos a ver cómo acelera. Recupera rápido, así que brutal. Brutal, le falta poquito para estar a tope, pero ya lo tenemos ahí encaminado. Ahora a probarlo para ponerlo a andar. Bueno chicos, y como en la moto esto trae dos cables, uno para cuando aceleras y otro para cuando bajas el acelerador, hay veces que esto se quedaba pegado para regresar y le quería poner un resorte. Pues mirar el invento que me he hecho aquí. Mirar el invento que me he hecho aquí. Con este tubito bajé un cable que sujeta del propio sitio de donde debería sujetar allá arriba. Lleva dos cables, uno que tira y uno que recoge. Pude conectarlo en el cable de recogida, le puse este muelle aquí con este tema. Aparte es ajustable porque si aprieta esta tuerquita regresa más fuerte. Y ahora mirar cómo regresa ese cable. Apenas toco el acelerador, ya regresa solito. Se escucha cómo regresa. Vamos a encenderlo y ver cómo acelera y regresa esta vez ahora. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ajustarlo un poquito más para que cuando toco apenas el acelerador ya regrese de una vez. Brutal, pero brutal. Ya tengo fijada la pared de fuego también aquí en el sitio, ya atornillada. Es que guay. Podemos poner a fijar el baquet y los cintos. Luego apretamos bien la batería y hay que retocar unas cosillas de pintura y otras cosas. Pero ya tenemos el bicho casi listo para andar. Hay que cambiarle las ruedas y luego tengo que hacer unos refuerzos. Tengo ahí ya el material para hacer unos refuerzos de aquí hasta allá, ahí abajo y en otras cositas allí también. A este jackshaft lo vamos a reforzar aquí hasta aquí, para que cuando tire el motor por aquí para allá, esto esté soportado.
Bueno, ahora me toca hacer el tubo de los cintos. Un tubo que va de aquí hasta allá para poder colgar los dos cintos que bajan por aquí hacia allá. Me queda un poco atravesado con todos los tubos estos, pero bueno, si veo que me va mal o lo que sea, para la próxima ya lo arreglaré. Lo dicho, tengo 7 días para la carrera y tengo que hacerlo como pueda ahora mismo. Entonces nada, voy a hacer aquí un par de curvas así, paz. Metemos esta curva de aquí hasta allá, otra igual de aquel lado y un tubo recto y ahí metemos ya los cintos de ahí. Y luego tengo que rodar ese tornillo que era donde se sujetaba antes hacia allá atrás para poder ponerlos de aquí abajo. El mío es de 4 puntos y ya con eso es más que suficiente para esto. Así que nada, vamos a poner el tubo ese, poner los cintos, ya tengo el baquet fijado, tengo el clúster fijado y me falta poco para ponerme a hacer los refuerzos del jackshaft y del chasis y creo que quedaría ya casi todo listo para después a lo mejor darle pinturita a eso y esas tonterías y bueno, obviamente probarlo y ver que todo vaya bien. Bueno chicos, motor ya más que probado, está funcionando correctamente, es lo que creo. Toca probarlo en las carreras porque ya no me queda tiempo para salir a probarlo por ahí. Pero ayer, probando un poco, haciéndole unas pocas pruebas de estrés, me rompió la cadena. Me falta todavía terminar el soporte a aquel lado, que pensé que no era tan importante, pero sí lo es mucho. Estuve viendo el vídeo en cámara lenta y el motor se sacude mucho. Entonces cuando el motor se sacude, la cadena se destensa y pela. Entonces cuando pela da un golpazo ahí que no veas. Entonces claro, la cadena ya que no es muy buena, si lleva esos golpesotes, pues revienta. Lo que voy a hacer para esta carrera es que voy a comprar esa cadena barata otra vez, que es la que tengo aquí a la mano, que, para poderla comprar mañana. Y voy a comprar y me voy a fabricar 4 cadenas, o sea, que este lleva 2. Me voy a fabricar 2 de cada una. Las que me voy a llevar puestas nuevas y me voy a llevar 2 nuevas en una caja, por si acaso me pasa algo allá, poder quitarlas y ponerlas sin problema ninguno. Bueno, aquí podemos ver ya lo que pasó, que fue que se soltó la cadena que va al motor. La otra quedó perfectamente, está exactamente igual. Entonces eso lo que me quiere decir es que la cadena no está aguantando, pero como claro, como el motor se sacudía, ¡tas!, hizo que pelara la cadena y bueno, la reventó justo en la unión. Entonces, eso es algo muy común. Si pasa, si pela la cadena, pues obviamente va a fallar mucho más rápido la cadena que si no pelara, ¿no? Obviamente. Ya hice el tubito de los cinturones, ya quedó aquí, tengo que repasarlo un poco y luego pintarlo. Voy a terminar de soldar eso luego, pero vamos a primero cortar el soporte motor. Para soldar el soporte motor que falta de aquel lado, terminar de soldar eso y repasarlo y ya por lo menos dejamos cinto y motor ya fijado al sitio, que eso es lo más importante. Luego tengo que hacer un tubo de refuerzo de ahí y otro de allá para acá, en el mismo sitio. Y lo último que me quedaría por hacer es el refuerzo del jackshaft, que estoy tratando de ver si hago algo ajustable. Me gustaría poner una rótula, pero la quiero poner de aquel lado, que es por donde realmente tira la cadena. O sea que aquí no tengo nada hecho, entonces voy a tener que fabricar de pronto un tubito que vaya de aquí hasta aquí arriba, que debería llevarlo, porque del otro lado lo tiene. Si nos damos cuenta, aquí se lo quité cuando estuve fabricando esto para poder poner un piñón más grande, porque iba hasta aquí arriba, entonces me tocaba con esto. Pero ahora lo que voy a hacer es mover este soporte de aquí hasta acá. Bueno, mover el soporte no, porque ya no lo voy a hacer así atornillable, porque aquí están todos soldados. Entonces voy a volarme este soporte de aquí para reutilizarlo para otra cosa y voy a poner un tubo que vaya de aquí hasta acá para reforzar esa parte del chasis ahí. Así ya nos queda todo reforzado allí y aparte tengo un sitio de donde fijarme lo que quiero ponerle aquí para que tire por él para atrás y que cuando el motor haga las fuerzas adelante no sean solo estos tornillos, porque no sé si ya estaba ahí o si lo tenía aquí atrás y me lo movió. Yo creo que ya estaba ahí. Pero bueno, igual lo quiero prevenir y le voy a poner ahí un tirante para atrás. Así que nada, vamos para allá. Bueno, el soporte de motor lo voy a hacer igual que en el otro. En el otro había aprovechado esta chapa, pero es que el de este lado es un pelín más pequeño que el de aquel lado. No me quedó perfectamente simétrico ni centrado al motor, porque bueno, como quería reutilizar todos mis componentes traseros, no tener que reformarlos, pues el motor quedó un nadita más para acá. Entonces el de este lado es un pelín más corto y sí me valió la chapita esta, con el agujerillo este guapo para poderla usar. Pero de aquel lado no me vale porque me queda muy pequeña. Entonces tengo que utilizar esta chapa que tenemos aquí. Y bueno, de este lado sí que vamos a aprovechar los agujeros. Y pues nada, vamos a darle a ver qué tal queda. Lo vamos a cortar ahora con mi super sheet box, mi plasma manual. Y nada, lo hice en cartón primero y lo pasé luego por aquí. Y aquí nada, aquí ya más o menos tomé una medida así de lo que quería y lo vamos a cortar ahora. Luego lo repasamos un poquito con la moladora. Hacemos los agujeros, atornillamos, soldamos y fuera. Bueno, ya tenemos aquí la chapa que va del tubo al chasis, la que se atornilla al chasis. Esto lo soldamos al tubo, esto lo atornillamos al chasis y esto lo soldamos aquí. Y ahí tenemos nuestro soporte que evita el movimiento antipar. Ya tenemos ahí atornillado, ya tenemos el tubo puesto allá abajo. Y ahora solamente hay que hacer esto así. Y ya nos queda ahí. Soldado aquí, soldado aquí. Esto es solo para evitar que el motor haga esto. Luego ya lleva los otros dos soportes de aquí abajo. Y esos son todos los soportes que llevaba en la moto. Así que nada, vamos para allá. Bueno chicos, y como en el vídeo en cámara lenta, que voy a poner ahora mismo, el motor se me está sacudiendo demasiado.
Ya podemos ver ahí cómo el motor cabecea, durísimo. Eso por culpa de que tiene estos soportes de goma instalados allí, en donde va sujetado aquí al chasis. Entonces, claro, esto tiene un poco de flexibilidad, que esto para la moto era para que fuera un poquito más cómoda de conducir. Yo lo quería dejar, pero ya he decidido que no lo voy a dejar viendo bien el vídeo. Veo que se sacude demasiado. Así que nada, estos los voy a fabricar en Delrin, que es un plástico duro, y con un casquillo por el medio, que bueno, ya lo vamos a ver. Básicamente lo que voy a reusar es esta arandela que es dura, que va por el lado de adentro. Y voy a fabricar esto en Delrin con estos insertos por el medio. Para que sea hierro lo que va sujetando todo y que esto es sencillamente como un silent block, que aquí es de goma suave. Y nosotros lo vamos a hacer de este plástico que tenemos por aquí. Pues tengo un Delrin negro por ahí, pero me queda poco, así que voy a aprovechar el blanco este que tengo aquí. Y me da la medida perfecta para rebajarlo y hacernos unos buenos taquitos. Vamos allá. Aquí el primer soporte hecho. Como queda ahí, justito, sin nada de holgura y entra perfecto. Me he ajustado que entrara un poquito más fuerte, pero por lo menos holgura no tiene. Perfecto. De todas maneras, ahora vamos a hacer el agujero aquí de 16 y en lo que metamos el pasador, esto va a ensanchar un poquito más y así va a quedar más justo. Vamos a probarlo. Bueno chicos, ya lo tenemos aquí. Ya hice el silent block que va a reemplazar este. Voy a reutilizar la arandela dura esta aquí en la punta. Para eso le hice ese casquillito allí y mirar cómo entra aquí, porque esto no va a ir hierro, o sea, esto no va a ir este plástico directo en el tornillo, sino que el tornillo va a atravesar esto. Y mirar cómo entra esto aquí. Joder, entró mejor. Ok, está tan ajustado que lo tuve que guiar un poquito con la mano, pero vamos a ver cómo entra esto aquí. Ahora lo voy a poner aquí con el martillito de plástico, lo voy a ir llevando hasta su sitio. Bueno señores, el primero está listo. Vamos a instalarlo a ver qué tal. Bueno, perfecto, lo que les decía antes. Miren, ya aquí ni siquiera lo puedo meter ahora que tiene el casquillo de hierro puesto. Eso era lo que necesitaba. Ahora lo empujamos con un martillito hasta allá. Arandela, soporte y esto queda aquí sólido. Bueno chicos, ahora sí, eso no se mueve de ahí, eso no va a sacudirse más en la vida. Tengo que poner la cadena y probarlo, lo voy a grabar así específicamente a ver si el motor se me sacude. Pero bueno, yo creo que ya, incluso solo con este lado no se va a sacudir porque eso quedó ahí, fue sólido. Pero le voy a poner el del otro lado para que quede súper sólido. Pero nada, brutal, ya tenemos soportes, todos los soportes del motor puestos en el sitio. Así que brutal, seguimos adelante. Bueno chicos, ya tengo la cadena puesta otra vez. Tenía aquí unos trozos de cadena vieja, menos mal que yo guardo todo. Esto es otra relación que tengo para este mismo eje, para este jackshaft, con unos piñones más cortos, que fue la primera que hice y dije después, bueno, no, tiene que ser un poquito más largo, pero bueno, este está nuevo y me quedó ahí. Si tengo algún problema siempre lo llevo conmigo y a la hora de untar lo cambio y ya está. Ya puse la cadena del motor, ahora ahí quedó bien guay. Y ahora lo que quiero hacer aquí es... ¿dónde está la rótula? Muy bien, tengo esta rótula, que lo que voy a hacer es poner un tornillo aquí, para fijarla aquí a ella. Y aquí voy a hacer un tubito donde yo la meto y la enrosco, o sea, le pongo una tuerca por este lado y hace presión hacia acá atrás para tirar por el jackshaft hacia atrás y hacer la fuerza contraria a la que hace el motor cuando da el prensón. Para eso, como aquí no tengo tubo, voy a cortar este tubo y lo voy a poner aquí, así, algo así, que no me roce con la cadena, porque también tiene que ir la cadena luego para atrás, tengo que tener espacio, así que igual va a ir un poco más aquí, o le hago un doblez o algo ahí abajo, para que llegue un poco más por aquí y tener espacio para echar el piñón para atrás. Y de aquí, más o menos algo así, pues voy a sacar el tubo que voy a soldar aquí luego. Y bueno, ya lo vamos a ver ahora. Pero bueno, básicamente le voy a agregar este refuerzo aquí al chasis de una vez. Y aparte de que es refuerzo, pues de ahí saco mi soporte para el jackshaft. Bueno chicos, y esto fue lo que se me ocurrió para hacer el soporte antipar. Tenemos esta rótula con esta tuerca con arandela aquí. Hice este tubito con esta arandela por aquí soldada. Y esto lo voy a soldar aquí del chasis. Entonces, aquí en esta chapa voy a hacer un agujero a través del cual va a pasar esta rótula o esta así en el tornillo con este espaciador para que trabaje mejor. Abrimos el agujero aquí en la chapa, lo ponemos, lo atornillamos por allá adentro y luego esto va metido dentro de aquí y si yo aprieto esta tuerca tira por esto para atrás y entonces le puedo hacer precarga aquí a esto para que estén las fuerzas ahí compensadas. Una vez que esté montado lo vamos a entender un poco más claro, así que vamos para allá, pero bueno, era para que se viera la verdad lo fácil que me salió la cosa aquí
a ver si nos funciona bien, pero en principio debería funcionar bastante bien, que es un refuerzo nada más para que no trate de hacer esto cuando la cadena tire por él. Ven, ahora que lo tengo ya aquí, ya hice el agujero, ya tengo el tornillo fijado ya en su sitio, ya esto está sujeto allí, entonces ahora esto lo tengo que, voy a hacer un agujerito aquí para que entre un poquito ahí dentro, no sé si ponerlo y todo empinado un poquito hacia arriba. Recordemos que lo que queremos es evitar que esto quiera cabecear así, entonces más que esta fuerza, está haciendo un poco esta fuerza, o sea, está haciendo esta fuerza literalmente, ¿no? Entonces si lo ponemos como que de arriba, debería soportar más, creo yo. Es lo que me dice la lógica. Si lo ponemos así, debería soportar más. Pero pienso que así se ve mejor, no lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber por allá abajo en los comentarios. De todas maneras, lo van a ver ya listo, así que ¿qué les parece? ¿Quedó bien o, como ustedes dicen, quedaría mejor? Bueno, chicos, al final lo dejé con una ligera inclinación hacia arriba. Ni que fuera mucho, ni que fuera poco. Como para que eso, el sentido rotacional que está haciendo la cadena aquí, sea frenado por eso lo mejor posible. Bueno, no sé qué le parece a ustedes, pero me parece que quedó brutal. Obviamente cuando esté pintado de negro y tal, que no se vea, va a quedar mejor. Voy a ver si pinto el tubo ese de negro y empapelo este, y ese lo pinto de verde, así como los brazos. A ver qué tal se ve. Pero bueno, ya tenemos aquí la rótula, aguantando allá arriba, ahí aguantando allá abajo. En principio eso debería estar bloqueado ahí, motor bloqueado allá y de aquel lado. Todo está sólido en el sitio, así que... Bueno, chicos, quería hacer todo en este vídeo, pero no se va a poder porque ya hoy es domingo, lo voy a subir ahora dentro de un rato. Esto estoy grabando ahora mismo antes de acabar. El fin de semana que viene nos vamos a correr. Faltan hacerle 3 tonterías, unos refuerzos, pintar todo y bueno, echarle una engrasadita ya a las rótulas delanteras. Y antes de empezar con el video de la carrera la semana que viene, hago un minutillo ahí de un pequeño recuento de todo lo que tuve que hacer justo antes de la carrera. Eso lo veremos en el vídeo que viene, conjunto con estrenándolo allá en Portugal. Así que bueno, deseenme suerte. Como saben, ya saben, si quieren seguir viendo más de esto, suscríbanse, denle like, compártanlo. Todo lo que pueda ayudarnos a crecer aquí en las redes nos viene brutal para poder seguir haciendo estos proyectos. Miren que después viene este cuando baje aquí un poco la temporada de lluvia y tal, este lo quiero llevar al circuito. Ahora quiero acabar llevarlo, probarlo, ver qué son los errores que me salen, arreglarlos y ya queda listo. Y entonces me empiezo a enfocar con que ya tengo ahí unas ideas de cómo lo voy a hacer todo. Así que ya saben, les voy a dejar por aquí otros más vídeos aparte del engendro, de cómo hemos llegado hasta este sitio, por si acaso les ha gustado el proyecto. Y ya saben, nos vemos en el próximo vídeo.